Damos gracias a Dios por este día tan especial, recordando esa obra tan grandiosa de nuestro amado Señor Jesucristo, por la cual todos estamos aquí. Y agradecemos también al Señor Jesucristo cumplir su promesa para este tiempo en que estamos viviendo, tener con nosotros en este día nuestro hermano William. Pedimos a Dios que lo bendiga, que Dios lo use grandemente, que sea de gran bendición esta palabra para todos nosotros aquí presentes y para todo ser humano que la oiga. Amén. En cualquier parte del globo terráqueo. Que Dios use esta palabra y este mensaje para la gloria de su nombre, para salvación de muchas almas. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, viernes 18 de abril del año 2003, hoy Viernes Santo, en donde recordamos, conmemoramos la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, para lo cual quiero leer en San Lucas capítulo 23, versos 33 en adelante, donde dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un rótulo o un título escrito, y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es las palabras de Jesús en la cruz, o sea, las 7 veces que Jesús habló, las cuales son llamadas las 7 palabras de Jesús en la cruz del Calvario. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Muchas personas se preguntan por qué tuvo que Jesucristo morir. El ser humano, luego que fue creado y colocado en este planeta Tierra, Dios luego al hombre Adán le dio una compañera, la cual Dios sacó del mismo Adán, y le formó una compañera y se la dio a Adán por compañera, por ayuda idónea. Por lo tanto, Eva era parte de Adán. En el huerto del Edén hubo 2 árboles. Estos árboles son tipo y figura, el uno de Cristo, el árbol de la vida, y el otro de Lucero, Luzbel o Satanás, el cual también estaba allí en el huerto del Edén. Para el ser humano poder comer de uno de esos 2 árboles, tenía que hacerse carne uno de esos 2 árboles, y el primero que se hizo carne fue el árbol de ciencia del bien y del mal, que es el diablo, el cual se hizo carne en la serpiente y engañó a Eva, y luego Eva dio a comer a Adán y Adán comió también, y así entró la muerte a la raza humana, porque el ser humano pecó allá en su comienzo, y por consiguiente toda la descendencia de Adán y Eva cayeron bajo la maldición de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y ahora, todo ser humano que nace en la tierra de Adán hacia acá, nace ya con la maldición de la muerte. Nace, crece, vive, come, trabaja
se pone viejo y después se muere, porque ha nacido en una raza que pecó contra Dios y perdió la vida eterna. La raza humana está muerta a la vida eterna. Por lo tanto, la raza humana necesitaba un Salvador que sacara a la raza humana de la muerte y restaurara al ser humano a la vida eterna. Por eso encontramos que en el Antiguo Testamento Dios estableció para el ser humano sacrificios de animalitos. El primero fue el que le realizó el mismo Dios, del cual Dios le dio las pieles de ese animalito para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Por lo tanto, ellos fueron cubiertos con pieles que estaban sangrando. Por lo tanto, un animalito murió, fue sacrificado por el ser humano. Y ahora encontramos que de ahí en adelante el ser humano ha estado llevando a cabo sacrificios por el pecado para cubrir sus pecados y así quedar cubierta la desnudez del ser humano. Y así Dios no ver el pecado del ser humano, aunque ha estado en el ser humano el pecado, porque la sangre de los animalitos no puede quitar el pecado, porque los animales no tienen alma y por consiguiente no son sacrificios perfectos y por consiguiente el espíritu del animal no puede venir al creyente que ha sacrificado ese animalito por el pecado. Pero esos sacrificios de animalitos están señalando que algún día se realizará un sacrificio perfecto que quitará el pecado del ser humano y restaurará al ser humano a la vida eterna y lo reconciliará con Dios. Ahora, en todo el Antiguo Testamento se ha estado reflejando la primera venida de Cristo y también la segunda venida de Cristo. Porque la venida del Señor, la venida de Cristo, tiene dos partes importantes, que son la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Estaba tipificado en el Antiguo Testamento en esos sacrificios de animalitos que se realizaban por el pecado. Estaba representada la venida del Señor en el Cordero Pascual que el pueblo hebreo sacrificó en Egipto el día 14 del mes de Abib, y esa fiesta de la Pascua luego la celebraba el pueblo hebreo cada año, y esa celebración estaba dando testimonio, estaba apuntando a algo que ya había sucedido allá en Egipto, la Pascua que el pueblo hebreo había sacrificado, y luego estaba apuntando, dando testimonio hacia el futuro, hacia una Pascua perfecta que sería realizada por el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, que sería
el Mesías prometido. Cuando apuntaba hacia atrás, era recordándole al pueblo hebreo lo que había sucedido cuando Dios fue a herir al pueblo egipcio con la muerte de los primogénitos, pero para los primogénitos del pueblo hebreo no hubo muerte porque tenían el sacrificio del Cordero Pascual y la sangre aplicada en sus hogares, en la puerta, en el dintel de los postes de las puertas de sus hogares, y el cordero asado lo tenían dentro y se lo estaban comiendo. Por lo tanto, los primogénitos hebreos fueron librados de la muerte porque tenían el Cordero Pascual y su sangre aplicada. Por lo tanto, la Pascua que celebraba luego el pueblo hebreo era un memorial de lo que ya había sucedido. O sea, daba testimonio de algo histórico ocurrido en medio del pueblo hebreo cuando el pueblo hebreo moraba en Egipto. Y luego apuntaba hacia el futuro, señalando que se realizaría una Pascua perfecta, un sacrificio pascual perfecto, el cual libraría de la muerte a todos los primogénitos escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero. Y todo esto desde antes de la fundación del mundo estaba ya destinado. Dice 1 de Pedro capítulo 1. En 1 de Pedro capítulo 1 tenemos aquí el pasaje, capítulo 1, verso 18 en adelante, donde nos muestra la forma en que hemos sido rescatados. 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora hemos visto que la muerte del Señor Jesucristo estaba ya destinada por Dios desde antes de la fundación del mundo y manifestada en los postreros tiempos por amor de nosotros. Por amor a nosotros, Cristo vino, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En quien único podemos hallar vida eterna es en Jesucristo. Fuera de él no hay vida eterna para ser otorgada al ser humano. Y ahora, para Cristo poder
darnos vida eterna, tenía que morir y quitar nuestros pecados y así restaurarnos a la vida eterna. Por eso dice también en San Juan capítulo 3, verso 12 en adelante, donde le cité San Juan capítulo 3, verso 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el verso 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora hemos visto el por qué Cristo vino, y vino como Cordero de Dios. Vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y toda persona que era mordida por serpientes venenosas miraba a aquella serpiente de bronce y el veneno quedaba anulado en la persona y la muerte quedaba quitada de la persona. Por lo tanto, la persona tenía que dar una mirada de fe a la serpiente de bronce levantada en aquella vara. El diablo mordió, la serpiente antigua mordió a la raza humana y colocó el veneno de la muerte, del pecado en la raza humana, y la paga del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Y eso no puede ser quitado excepto con una mirada de fe al Cristo crucificado. Ahora, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y por consiguiente quita el veneno del pecado, el veneno de la serpiente antigua, y por consiguiente la persona, al quedar libre del pecado, queda libre de la muerte, queda libre de la segunda muerte, queda libre de la muerte espiritual y físicamente quedará libre en el día postrero de la muerte física, cuando seamos transformados los que vivimos y los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos glorificados. Ahora, todo eso está contenido en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora, Cristo muriendo en la cruz del Calvario es la solución al problema mayor alrededor del cual giran todos los demás problemas. Y ahora, la solución al problema del ser humano está en Jesucristo crucificado. Y ahora, en la cruz del Calvario, las primeras palabras de Jesús, la primera palabra de Jesús fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cristo no guardó rencor con el pueblo hebreo, sino que en medio de esa situación tan terrible expresó amor divino
hacia el pueblo hebreo y por consiguiente también hacia todo ser humano. Cristo había tomado el pecado del ser humano y se había hecho mortal a causa del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y para Cristo poder morir, tenía que tener pecado. Y no tenía pecado de sí mismo, se hizo pecado por nosotros al tomar nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados lo hicieron mortal temporalmente. Él era el único que podía tomar nuestros pecados, podía morir y quitarlos para siempre, los pecados del ser humano, y quitarlos de él también. Cuando él murió por nuestros pecados, y cuando fue sepultado y descendió al infierno, él llevó nuestros pecados lejos allá al infierno y allá los dejó. Regresaron ¿a quién? Al diablo, que fue el originador del pecado. Y Cristo en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que estaban allá en el infierno. Eso lo dice San Pedro en el capítulo 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante, donde dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El padecimiento de Cristo en la cruz del Calvario fue por los pecados de los seres humanos. Por eso Él sufrió todo aquello. Lo tomaron preso, lo golpearon, lo juzgaron, lo martirizaron y luego lo crucificaron. Desfiguraron su rostro y con todo y eso, Cristo en la cruz del Calvario dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y ahora, cuando Cristo murió y fue sepultado, Cristo en espíritu, en su cuerpo espiritual, fue al infierno y predicó a los espíritus que estaban allá, espíritus, o sea, las personas del mundo antediluviano, que fue destruido por el diluvio. Ellos perdieron el cuerpo físico por el diluvio destruyó sus cuerpos físicos, pero el ser humano cuando muere, lo que muere es su cuerpo físico. La persona sigue viviendo en su cuerpo espiritual y va a la dimensión a la cual pertenece ese cuerpo espiritual. Si no es un creyente en Cristo, esa persona va
a la quinta dimensión, que es el infierno, donde se encontraban estas personas en cuerpos espirituales, los cuales habían sido desobedientes en el tiempo de Noé. Y a esa dimensión Cristo fue en espíritu, en su cuerpo espiritual, a causa de nuestros pecados que Él tomó y llevó. Él fue donde tienen que ir todos los pecadores, al infierno, a causa de nosotros, a causa de nuestros pecados. Allá fue, le predicó a esos espíritus encarcelados que allí estaban, y por cuanto dice Cristo que Él tiene las llaves del infierno y de la muerte, eso lo dice en Apocalipsis capítulo 1, por consiguiente Él tuvo allá una lucha contra el diablo y le quitó las llaves del infierno y de la muerte, y obtuvo así la victoria contra el diablo, y luego pasó al paraíso, al seno de Abraham, donde estaban Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y todos los creyentes del Antiguo Testamento, los cuales eran creyentes en Cristo, en el tipo y figura de Cristo del Antiguo Testamento, lo cual era el sacrificio de la Pascua y también el sacrificio del macho cabrío de la expiación y los demás sacrificios. Todos los creyentes en esos sacrificios, todos los que efectuaban esos sacrificios eran creyentes en el tipo y figura de Cristo, en lo que tipificaba a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora encontramos a Cristo nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Antes de pasar por todo esto que ya les hablé, lo cual sucedió luego que Él entregó el Espíritu, pero vamos a ver por unos momentos a Cristo en la cruz del Calvario, todavía vivo. Dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. San Lucas capítulo 23, verso 34. Aquí el Señor Jesucristo está intercediendo por el pueblo hebreo, pues no hay otra persona que pueda interceder por el pueblo hebreo y tampoco por ningún ser humano excepto Jesucristo. Él es el único que puede pedir a Dios el perdón por los pecados del ser humano y puede lograr que Dios perdone al ser humano. El sacrificio de Cristo es el que ocupa el lugar suyo y mío. Cristo es el que tomó nuestro lugar. Lo que teníamos que sufrir nosotros por el pecado, lo sufrió Jesucristo nuestro Salvador. En el Antiguo Testamento, en los sacrificios por el pecado y también en el caso de vos, como pariente redentor, pariente de Noemí, muestra que vos, siendo un pariente de Noemí, podía redimir a Noemí y todo lo que Noemí tenía, incluyendo a su yerna o nuera Ruth. Ahora, en una forma vicaria, Cristo es
nuestro pariente redentor que muere en forma vicaria por todos nosotros, o sea, en representación de nosotros. Él es el único que podía morir y volver a vivir, resucitar para nunca más morir. Encontramos que Cristo es nuestro pariente redentor. Muriendo en la cruz del Calvario, Cristo redimió al pueblo hebreo y por consiguiente a todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Así como vos redimió a Noemí y obtuvo a Ruth como esposa, porque estaba Ruth en la parte que podía ser redimida, porque Ruth pertenecía a Noemí. Ahora, porque era la nuera de Noemí. Noemí representa al pueblo hebreo y Ruth representa a la iglesia novia del Señor Jesucristo, y vos representa a Cristo. Y todo esto se efectúa en la tierra, la obra de redención, y en el cielo es reconocida esa obra de redención. Por lo tanto, la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario es la obra más grande que se haya realizado en este planeta Tierra. Es la obra de redención. Juan, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguna otra persona podía quitar el pecado del mundo excepto Jesucristo, nuestro Salvador. Para quitarlo tenía que tomarlo sobre sí, y luego así lo quedaba quitado de la raza humana, quedaba en Jesucristo, y Jesucristo lo remitía, lo regresaba al dueño original del pecado, que es el diablo. Por eso Juan el Bautista, al presentar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo está presentando tanto como el Cordero Pascual, como también el macho cabrío de la expiación que fue sacrificado, y el macho cabrío sobre el cual eran confesados los pecados del pueblo. Ese macho cabrío no era sacrificado, no moría, sino que eran confesados sobre él los pecados del pueblo. Ese era el macho cabrío por Azazel. El otro era por Jehová. Y el macho cabrío por Azazel llevaba lejos los pecados del pueblo. Y así no eran recordados esos pecados, quedaban desaparecidos. Ahora encontramos que Cristo está tipificado en el macho cabrío de la expiación por Jehová, ese macho cabrío por Jehová, y también en el macho cabrío por Azazel. Cristo es ambos machos cabríos. Por lo tanto, Cristo murió en su cuerpo físico, su cuerpo de carne. Ese es el macho cabrío por Jehová. Pero Cristo en su cuerpo espiritual
su cuerpo angelical no murió, sino que fue en ese cuerpo al infierno y predicó a los espíritus que estaban allí encarcelados. Él llevó lejos nuestros pecados, Él los llevó al infierno, allá al diablo, y allá los dejó. Y cuando resucitó justificado, o sea, resucitó como si nunca hubiese tenido pecado en Él. Aunque Él no tuvo pecado a sí mismo, pero tuvo nuestros pecados. Pero cuando resucitó, resucitó sin pecados. Resucitó justificado y resucitó glorificado. Ahora, de la resurrección hablaremos el próximo domingo, pero vean, hablando de la crucifixión de Cristo, aquí cuando Cristo dice, hablando al Padre y orando por el pueblo hebreo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo está ahí intercediendo por el pueblo hebreo, porque Cristo es el único intercesor entre Dios y los hombres. Él es el único que puede interceder porque Él es el sumo sacerdote del templo celestial. Él es el Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem, o sea, de Jerusalén. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre Celestial, y Él le muestra al Padre Celestial que Él murió por nosotros. Por lo tanto, obtenemos el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual murió en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Y por esa causa nosotros hemos obtenido el perdón de nuestros pecados de parte de Dios. Hemos obtenido ese perdón a través de ¿quién? A través de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso el Evangelio se predica a todas las personas y se les anuncia el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre en que nosotros podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay perdón de pecados y hay salvación y vida eterna. Por lo tanto, el ser humano ahora, arrepentido de sus pecados, no tiene que sacrificar un animalito, pues ya está sacrificado en la cruz del Calvario, y ese cordero pascual y ese macho cabrío de la expiación sacrificado es nuestro amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él dice, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón para el ser humano viene a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Él intercede por su pueblo. Él es el que perdonaría a su pueblo y el que redimiría a su pueblo. Lo redimiría de sus pecados. Y ahora hemos visto que al decir Cristo, Padre, perdónalos, está Cristo aquí intercediendo, porque Él es el sumo sacerdote intercesor entre Dios y el ser humano.
intercede ante Dios por el ser humano que, arrepentido de sus pecados, viene a Cristo buscando el perdón de sus pecados. El pueblo hebreo todavía no ha reconocido a Cristo y por consiguiente todavía no ha obtenido el perdón de sus pecados, pero ya está hablado. La petición de Cristo es el perdón para el pueblo hebreo como nación. Ellos lo van a recibir y 144,000 hebreos van a recibir el perdón de sus pecados y van a entrar al nuevo pacto, quedarán cubiertos con la sangre del nuevo pacto, el pueblo hebreo como nación, y van a ser sellados con el sello del Dios vivo por el ángel que viene con el sello de Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, y en Apocalipsis capítulo 14 ya están sellados en sus frentes con el nombre del Padre y el nombre del Cordero escrito en sus frentes. Y ahora, la segunda vez que habló Cristo en la cruz está en San Mateo capítulo 20, Lucas capítulo 23, versos 42 al 43, donde él dice, entonces Jesús le dijo, esto fue cuando el ladrón le habló a Jesús. Vamos a ver versos 42 al 43 del capítulo de San Lucas, capítulo 23 de San Lucas, versos 42 al 43 dice, esto es uno de los ladrones, el de la derecha, dice entonces Jesús, y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí encontramos que no hay otra forma para obtener la salvación y la vida eterna y entrar al paraíso de Dios, a menos que no sea a través de Jesucristo. Ninguna persona por sí mismo puede ir al paraíso de Dios, excepto por medio de Jesucristo. Cristo dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma para ir a Dios. No hay otra forma para obtener el perdón de los pecados y ser reconciliado con Dios, excepto a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el único que puede decirte a ti y a mí que vamos a estar con Él en el paraíso de Dios, que vamos a estar con Él en su reino y que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Es Jesucristo el único que te garantiza a ti y a mí que vamos a ir al paraíso, la sexta dimensión, cuando terminen nuestros días en este cuerpo de carne. Y
si antes de que terminen nuestros días Él completa su iglesia, entonces Él resucitará a los creyentes que ya han partido, los cuales están en el paraíso, la sexta dimensión, los resucitará en cuerpos eternos y glorificados, y luego a nosotros nos transformará y todos seremos iguales a Cristo en cuerpos glorificados y eternos. Luego iremos con Él a la cena de las bodas del Cordero. Él es el único que le ha garantizado a ustedes y a mí que si morimos físicamente vamos al paraíso, la sexta dimensión, o si permanecemos vivos seremos transformados y luego cuando Él nos lleve de esta dimensión terrenal, nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial, la séptima dimensión, a la cena de las bodas del Cordero. Él es el único que te puede decir a ti y a mí que nos va a llevar a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Él es el único que nos puede decir que vamos a estar con Él en la cena de las bodas del Cordero. Él que murió aquí en la cruz del Calvario, o al lado de Jesús, en una cruz también, allá en el Calvario, encontramos que esa fue la oportunidad de vida eterna y la agarró. Pablo decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna, agárrala. Por lo tanto, toda persona tiene que entender que la oportunidad que Dios le ha dado de vivir en la tierra es para que eche mano de la vida eterna. Y ahora, la tercera ocasión en que Jesús habla es en el capítulo 19 de San Juan, y le habla a María y a Juan el apóstol. En el capítulo 19, versos 26 en adelante, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fue una bendición grande para el apóstol Juan tener como huésped de honor en su hogar a la Virgen María. Y ahora, siendo que Juan es el discípulo amado, Juan tiene una bendición muy grande. Fue el que se encargó de la Virgen María, fue el que hospedó en su hogar a la Virgen María. Y para ella fue una bendición grande también, porque estuvo viviendo en el hogar de uno de los grandes apóstoles de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual vio la segunda venida de Cristo mostrada en dos ocasiones
en una visión en el monte de la transfiguración, donde apareció Cristo con su rostro como el sol resplandeciendo y sus vestidos como la luz, y aparecieron a cada lado de Jesús Moisés y Elías hablando con él de la muerte que Cristo tendría en la cruz del Calvario allá en Jerusalén. Luego la otra ocasión en que Juan el apóstol vio la segunda venida de Cristo fue en el libro del Apocalipsis, en la visión apocalíptica. Y ahora, siendo que Juan recibió en su hogar a la Virgen María, vean la trayectoria que tomó la Virgen María por cuanto estaba en el hogar de Juan. Juan en cierto tiempo fue a morar entre los gentiles a Asia Menor, y por consiguiente la Virgen María también. La Virgen María representa la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora vean la iglesia yéndose hacia los gentiles. Ahora, Juan, siendo apóstol del Señor Jesucristo, encontramos que estaba a cargo de la Virgen María para suplirle todas las necesidades económicas que ella tenía. Darle también hospedaje y así por el estilo. Juan es el último apóstol de Jesucristo que muere. Juan es el apóstol que recibió la revelación de Jesucristo a través del ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, es el apóstol que vio al ángel del Señor Jesucristo en muchísimas ocasiones. Por supuesto, estaba en cuerpo angelical el ángel del Señor Jesucristo, del cual el reverendo William Branham dice que ese ángel es un profeta. Es un espíritu de profeta, un cuerpo angelical de profeta. Ahora pasemos a la cuarta ocasión en que Cristo habla en la cruz del Calvario. Es cuando Cristo dice en San Mateo capítulo 27, versos 45 al 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, o sea, desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Recuerden que a las 3 de la tarde es que se efectuaba el sacrificio del Cordero Pascual. Esa es la hora en que Cristo tenía que morir. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Una persona sin Dios está desamparada y en la hora de su muerte irá al infierno. Pero una persona con Dios no estará desamparada. En el Getsemaní, allí por causa de que fue hecho pecado, tomó nuestros pecados, ahí por cuanto la paga del pecado es la muerte, de ahí en adelante Cristo estaba como hombre para morir como hombre, y a causa del pecado nuestro en Jesús, Dios se apartó de él. Por eso Jesús luego dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Por eso se encuentra Cristo desamparado, con todos nuestros pecados en él, condenado a la muerte ya a pocos minutos de morir. Él sabía que tenía que ir al infierno, pero él también sabía que la Escritura decía: no dejarás mi alma en el infierno, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Por lo tanto, él sabía que luego iba a resucitar, pero esos momentos que él, desde el Getsemaní, estaba pasando eran momentos terribles en la vida de Jesús. Estaba pasando momentos tan difíciles en los cuales el juicio divino cayó sobre Jesucristo. Y el juicio divino sobre la persona no se siente nada de bueno. Cuando el juicio divino cae sobre una persona, lo que viene sobre la persona es sufrimiento, dolor, clamor, angustia. Se siente solo y desamparado. Y ahora Jesús como hombre tenía que morir y se siente solo, desamparado. Nadie podía hacer nada por él. Él tenía que pagar por nuestros pecados. Y ahora todo el juicio divino estaba sobre Jesús. Ningún hombre sobre este planeta Tierra murió como murió Jesús. El pecado no de una persona, sino de todos los seres humanos estaban sobre Jesús, y por esa causa el juicio divino de todos los seres humanos cayó sobre Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora Jesús se encuentra en una situación de agonía muy, pero que muy terrible a causa de nuestros pecados y del juicio divino sobre él a causa de nuestros pecados. En el Salmo 22, verso 1 también decía que esto sería así:
Cristo conocía todas las escrituras que hablaban de Él y las que Él tenía que citar allí, las citó. En el Salmo 22, Salmo 22, verso 1, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya estaba escrito y Cristo toma la escritura y la habla allí. Pero los sacerdotes, el sumo sacerdote y demás sacerdotes no veían que estas palabras que Cristo está hablando ya estaban en ese salmo mesiánico y por consiguiente el Mesías hablaría esa palabra y se sentiría en esa condición de desamparado por Dios. El ser humano que no ha recibido a Cristo está desamparado, no tiene el amparo de Dios, no tiene la protección de Dios, está solo, está sin Dios. Luego, en San Juan capítulo 19, verso 28 al 30, está la quinta ocasión o la quinta palabra de Jesús en la cruz del Calvario, hablando allí, la quinta ocasión en que Él habla, dice, capítulo 19 de San Juan, versos 28 en adelante, dice: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. De seguro no le habían dado ni alimentos ni agua por unas cuantas horas, y ahora sintió sed. Había sangrado mucho su cuerpo, ya estaba deshidratado y siente sed. Y dice la Escritura: y estaba allí una vasija llena de vinagre, Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora, en el Salmo 69, otro de los salmos mesiánicos, veamos lo que dice. Salmo 69, verso 21, dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vean, este es otro salmo mesiánico de David. David pasó por cierta situación en que se sintió así, lo cual fue un reflejo de lo que sucedería al Mesías. Y ahora, al tener sed, no le dan agua, sino vinagre, pero él ya estaba terminando
sus últimos minutos de vida terrenal. Y ahora, la sexta ocasión en que Jesús habla, la sexta palabra, la encontramos también en San Juan, capítulo 19, verso 30, donde dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La obra para la cual Él vino estaba realizada, así como la obra para la cual vino cada cordero pascual y vino cada macho cabrío de la expiación, era cumplida y quedaba consumado el propósito de su venida cuando era sacrificado en medio del pueblo hebreo por el pecado. Y ahora el sacrificio estaba hecho y ya su ministerio terrenal llegaba a su final en ese cuerpo físico, el cual se hizo mortal al tomar nuestros pecados. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y ahora, la séptima palabra o séptima ocasión en que Jesús habla, la encontramos en San Lucas capítulo 23, que es el único lugar donde dice lo que sucedió, lo que el mismo Jesús habla acerca de su Espíritu. Capítulo 23 de San Lucas, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea que luego de Jesús decir consumado es, luego dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Padre, y luego entregó el Espíritu, lo entregó a Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí podemos ver que este fue el momento final de Cristo en la cruz del Calvario, cuando dijo: consumado es. Y luego dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió su cuerpo físico en la cruz del Calvario. Luego de ahí en adelante, Jesús descendió al infierno, la quinta dimensión, y predicó a los espíritus encarcelados que allí estaban. Cristo, visitando la quinta dimensión,
el infierno. Por cuanto Él se hizo pecado por nosotros, Él recibió la paga del pecado. Él sufrió físicamente y sufrió espiritualmente, aunque su cuerpo espiritual no murió. Ahora, Cristo fue al infierno donde usted y yo teníamos que ir, para que nosotros no tengamos que ir al infierno, sino vayamos al cielo, al paraíso de Dios. Y ahora, cuando Dios creó al ser humano, a Adán, dice la Escritura que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vean, y cuando los creó, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen. La semejanza estaba para más adelante, la semejanza física, y creó al hombre a su imagen y lo creó varón y hembra. Así fue el segundo Adán. Y luego, cuando más adelante le va a hacer la semejanza física, dice, les leí capítulo 1 del Génesis, verso 26 al 27, y en el capítulo 2, verso 7 del Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y ahí es donde le da un cuerpo físico de carne, pero todavía el hombre era varón y hembra. Luego no halló Dios ayuda idónea para el ser humano, para el hombre, y luego Dios colocó sueño sobre Adán, y de su costado, vean, y dijo Jehová Dios, capítulo 2, verso 18 en adelante, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ahora el hombre no tenía una compañera, y Dios saca del mismo Adán una compañera, luego que Dios coloca sueño sobre Adán. Y ahora Cristo, el segundo Adán, no tiene una compañera cuando está en la tierra, pero en la cruz del Calvario Dios colocó sueño sobre Adán
para darle una compañera, la cual sería su iglesia, una ayuda idónea para Jesucristo nuestro Salvador. La ayuda idónea para el segundo Adán, que sería la segunda Eva, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y el día de Pentecostés nació allí la iglesia del Señor Jesucristo, que es carne de la carne de Jesucristo y hueso de los huesos de Jesucristo. Esa es la ayuda idónea que Dios le ha dado a Jesucristo, el segundo Adán. Por lo tanto, Dios, así como Dios colocó sobre el cuerpo que formó de aquella costilla que tomó de Adán, formó un cuerpo femenino, y luego colocó en ese cuerpo el espíritu femenino que estaba en Adán. Y ahora Dios coloca sobre los creyentes en Cristo en el día de Pentecostés el espíritu de Cristo, porque Cristo era varón y hembra. Cristo era Él y su iglesia en uno. Su iglesia, su compañera idónea estaba en Él. Por eso, ¿de dónde sale la iglesia? De Cristo. ¿De dónde vienen los cristianos? De Cristo. Ahora, hemos visto que ahora en la iglesia de Jesucristo está el Espíritu de Cristo, que formaría la ayuda idónea para Cristo, el segundo Adán. Y dice la Escritura que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso es así para cada persona como individuo, y eso es así para la iglesia del Señor Jesucristo de etapa en etapa. El Espíritu de Cristo ha estado en su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad, guiándola y enseñándole todas las cosas. Ha estado de edad en edad manifestado por medio del mensajero correspondiente a cada edad. Por lo tanto, la iglesia del Señor Cristo de cada edad es identificada por el Espíritu de Cristo en ella, manifestado de edad en edad a través del mensajero de cada edad. Y ahí no vamos a explicar mucho para no entrar en muchos detalles, porque nos tomaría bastante tiempo. Lo único que podemos decir es que para este tiempo final también el Espíritu de Cristo estaría en su iglesia en la etapa correspondiente a esta edad, en la edad la edad de la piedra angular, que es una edad eterna. Ahí estará manifestado el Espíritu de Cristo, llevando a cabo la obra correspondiente a este tiempo final. Por lo tanto, la iglesia del Señor Cristo, con el Espíritu de Cristo, estará trabajando en la obra que el Padre le dio a Cristo para llevar a cabo. Y por consiguiente, la iglesia de Jesucristo estará trabajando como la fiel y verdadera ayuda idónea de Jesucristo, nuestro Salvador. Todo lo que hará será por medio del Espíritu de Cristo, conforme a lo que está establecido
para el Espíritu de Cristo llevar a cabo en este tiempo final a través de su iglesia. Y así estará la iglesia de Jesucristo como una verdadera ayuda idónea, trabajando brazo a brazo con Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo, el segundo Adán, ya hizo su obra, y ahora, del día de Pentecostés hacia acá, el Espíritu que estaba en Cristo y que ha sido colocado en la iglesia, ha estado haciendo la obra que el Padre estableció que haría el Espíritu de Cristo a través de la segunda Eva, y todo lo que estará Cristo haciendo será por medio de su Espíritu Santo en la segunda Eva, que es su iglesia. Ahora hemos visto que para surgir la segunda Eva, la iglesia de Jesucristo, tenía que Dios colocar el sueño sobre el segundo Adán, sobre Jesucristo nuestro Salvador. Sin la muerte de Cristo no aparecería la iglesia de Jesucristo, como sin el sueño profundo que Dios colocó sobre Adán. Sin ese sueño profundo no podía aparecer la compañera idónea para Adán. Por lo tanto, así como hubo un propósito con Dios colocar sueños sobre Adán, lo cual fue para traer una compañera, una novia para Adán, hubo un propósito en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo conoció el propósito por el cual Él vino y por el cual Él tenía que morir en la cruz del Calvario. Él dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Si Adán no dormía y Dios sacaba de su costado una costilla y formaba a una compañera, sin ese sueño sobre Adán, no hubiese aparecido una compañera idónea para Adán. Y sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no hubiera aparecido la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora hemos sido beneficiados de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ha sido para expiar el pecado y reconciliarnos con Dios y restaurarnos a la vida eterna. Las palabras de Jesús en la cruz. Hemos visto las 7 palabras de Jesús en la cruz en los diferentes evangelios y hemos visto el contenido de esas palabras y hemos visto la bendición tan grande que Cristo ganó para nosotros al morir en la cruz del Calvario. Él llevó a cabo la expiación por el pecado, para así salvar a su pueblo de sus pecados, salvar al pueblo terrenal, el pueblo hebreo, y salvar al pueblo celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, los escritos en el cielo en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, toda persona que quiera entrar al reino de Dios
puede hacerlo recibiendo a Cristo como su Salvador personal, como lo hizo aquel ladrón en la cruz, el cual le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde que la persona recibe a Cristo como su Salvador, ya entra a la bendición de Cristo y tiene la promesa de que estará con Cristo en su reino. Por lo tanto, pasará por el proceso del nuevo nacimiento y entrará al reino de Dios, que es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda persona tiene la oportunidad de entrar al reino de Dios, al reino de Cristo, y venir a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando sus pecados en la sangre de Jesucristo, siendo bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo perdonará, lo limpiará con su sangre preciosa de todo pecado, y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y así habrá obtenido la salvación de su alma. Se habrá materializado la salvación de su alma en la persona. En el capítulo 12, verso 36 en adelante, dice, del libro de los Hechos, Pedro predicando, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Toda persona es llamada al arrepentimiento para que, arrepentido de sus pecados, reciba a Cristo como su Salvador, Cristo lo perdone, lo limpie con su sangre, sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego. En San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, dice: Cristo ya resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Toda persona quiere ser salva, y para ser salva lo que necesita es creer, recibir a Cristo como su Salvador, arrepentido de sus pecados, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así obtendrá el nuevo nacimiento, y así entrará al reino de Dios. Y así se cumplirán para la persona: hoy estarás conmigo en el paraíso. La persona puede entrar al reino de Dios y estar a salvo en el reino de Dios, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Toda persona que todavía no lo ha recibido puede hacerlo en esta ocasión, levantando su mano, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes para que Cristo les perdone, les limpie con su sangre preciosa, y sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo en agua, y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego. Nuestro tema ha sido las palabras de Jesús
en la cruz. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de las palabras de Jesús en la cruz. Estaré nuevamente con ustedes el próximo domingo, Dios mediante, para el tema correspondiente al domingo, Dios mediante, que será Cristo ha resucitado. Y veremos al Cristo resucitado y dónde se encuentra y qué está haciendo desde que resucitó y ascendió al cielo. Dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por las personas que levantaron sus manos para que Cristo tenga misericordia de ustedes y les reciba. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín.